Algunos extranjeros que aprenden español saben muy poco sobre América del Sur. Por eso, hoy vamos a aprender la ubicación de cada país de esta región. Empecemos. Esto es América. América tiene 4 partes. América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Vamos a América del Sur. Una parte de América del Sur habla español y la otra parte no habla español. En la parte que no habla español están Brasil y las Guayanas. Brasil es un país muy grande. El idioma de Brasil es el portugués. El portugués es parecido al español. El español y el portugués vienen del latín. Si una persona de Brasil habla muy despacio, un hablante de español puede entender un poquito. Las Guayanas son 3: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Guyana antes se llamaba Guayana Británica. En Guyana se habla inglés. Surinam antes se llamaba Guayana Holandesa. En Surinam se habla neerlandés. En la Guayana Francesa se habla francés. Es parte de Francia. Ahora vamos a la zona que habla español. La zona española de América del Sur tiene 2 partes: los países bolivarianos y el Cono Sur. Los países bolivarianos se llaman así porque Simón Bolívar tuvo mucha influencia. No todos quieren a Bolívar, pero su influencia en esos países ha sido muy grande. Vamos a empezar con la parte norte de los países bolivarianos. La parte norte de la zona bolivariana es la antigua República de Colombia. Bolívar creó esta república, pero la idea fue de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda era un español nacido en América. Él tenía problemas con la Inquisición española y por eso huyó a Estados Unidos. En Estados Unidos, Francisco de Miranda encontró el nombre Colombia, con U. A Miranda le gustó este nombre y decidió usarlo para toda la América española, pero con un pequeño cambio. Miranda cambió la U por una O, Colombia. El sueño de Miranda era crear un país libre desde México hasta Chile con el nombre Colombia. Miranda creó una bandera de 3 colores: amarillo, azul y rojo. Miranda no vio su sueño hecho realidad porque Simón Bolívar traicionó a Miranda y lo entregó a las autoridades españolas. Miranda murió en prisión. Bolívar robó la idea de Miranda y creó la República de Colombia. Pero no todos querían a Bolívar. No todos querían ser liberados. En la ciudad de Pasto, Bolívar ordenó atacar a las personas que no estaban de acuerdo. Wipe them out, all of them. Fueron asesinados hombres, mujeres y niños. Antonio José de Sucre estuvo a cargo de la masacre de Pasto. I killed them all. And not just the men, but the women and the children too. Otros territorios lograron su independencia por su propia mano, pero Bolívar anexó esos territorios a Colombia. Eso pasó con Guayaquil. Guayaquil ya era independiente cuando Bolívar llegó con su ejército. La mayoría de los guayaquileños quería seguir siendo independiente, pero mediante intimidación y astucia, Bolívar disolvió el Consejo de Gobierno de Guayaquil y la anexó a Colombia. The Emperor has dissolved the council permanently. La bandera de la República de Colombia era la que Bolívar había robado de Miranda.
Pero el imperio de Bolívar no duró mucho tiempo. En 1830, Colombia se dividió en tres: Venezuela en el norte, Nueva Granada en el centro y Quito o Ecuador en el sur. Nueva Granada ha usado varios nombres. En 1861, el general Mosquera robó el nombre de la antigua Colombia sin consultar a Venezuela ni Ecuador y creó los Estados Unidos de Colombia. Esto es como si Ringo Starr hoy creara un grupo llamado The Beatles. Las tres partes de la antigua Colombia todavía usan básicamente la misma bandera. Ahora hablemos de los otros dos países bolivarianos, Perú y Bolivia. Bolívar fue dictador del Perú. Bolivia era informalmente conocida como el Alto Perú. Cuando se creó la república, se llamó República de Bolívar. Más tarde, cambió el nombre a Bolivia. Vamos a repasar los países bolivarianos. La parte norte es la antigua Colombia. Hoy tiene tres países: Venezuela, la Nueva Colombia y Ecuador. La parte sur tiene dos países: Perú y Bolivia. Ya sé lo que vas a decir. ¿Por qué no has hablado de Panamá? En realidad, Panamá también fue parte de la antigua Colombia y también es un país bolivariano. Pero por ahora solo estamos hablando de América del Sur. Panamá no está en América del Sur, está en América Central. Ahora vamos al Cono Sur. Podemos imaginar al Cono Sur como un helado doble. Abajo tiene el cono hecho de galleta y arriba tiene dos bolas de helado. El cono de galleta es Chile y Argentina. Chile es fácil de identificar porque tiene forma de Chile. Argentina es famosa por la música tango, por el cómic Mafalda y por Evita. Chile es famoso por el cómic Condorito y por tener un acento muy especial. El contraste entre estos dos países es muy grande. El peso argentino es muy débil y el peso chileno es muy fuerte. La comida argentina es muy buena y la comida chilena, mejor hablemos del resto del Cono Sur. Imagínate otra vez un helado doble. Las dos bolas de helado son los países Guay, Paraguay y Uruguay. Estos dos nombres vienen del idioma guaraní. En guaraní, Guay significa río. En Paraguay, muchas personas hablan el idioma guaraní. Incluso puedes aprender guaraní en Duolingo. Vamos a repasar los países del Cono Sur. El extremo sur es el cono de galleta. El país con forma de Chile es Chile y el otro es Argentina. Sobre el cono, las dos bolas de helado son los dos países Guay, Paraguay y Uruguay. Esta ha sido una breve visita a América del Sur. Si te estás preguntando, ¿y México? La respuesta es: México no está en América del Sur. México está en América del Norte. Espero que hayas aprendido algo. Quiero agradecer el apoyo de todos los miembros del canal, en especial Noah P., Eric Cooper y Nathan Mao, los únicos miembros en nivel premium al momento de grabar este video.